Hablemos de Historia es un especial de televisión creado especialmente por Radio y Televisión Educativa para poder preservar el legado histórico de nuestros héroes. En esta ocasión hablamos de Juan Pablo Duarte, nuestro padre fundador de nuestra dominicanidad, de nuestra patria, República Dominicana. Hablemos de Historia. En esta entrega conversamos con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Conocemos qué hacen ellos para preservar, para mantener vivo el legado histórico de Juan Pablo Duarte. Hablemos de Historia. En este día me encuentro con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. ¿Quién es el doctor Wilson Gómez? Bueno, en mi caso particular, abogado, he tenido la oportunidad de participar en la vida gremial como presidente del Colegio de Abogados de la República, de la Asociación Dominicana de Abogados ADOMA. En esa misma experiencia, director nacional de los registros de títulos del país, juez del Tribunal Constitucional y en la actualidad presidente de esta institución patriótica, Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano, donde nos encontramos y justamente vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de la vida. Hemos hablado y hemos visto ya en Hablemos de Historia la vida de Duarte, Juan Pablo Duarte. Pero el Instituto Duartiano fue creado ¿en qué año y con qué propósito? Bueno, fue una creación de una idea que partió de intelectuales que, preocupados por la poca proyección de Duarte a nivel nacional e internacional, tuvieron la idea formidable de crear una institución que se encargara de fomentar ese ideal, de proyectar esa vida y de dar a conocer su obra. Eso ocurrió precisamente 26 de enero de 1964. Y surgió como una entidad de carácter privado, se incorporó de acuerdo a la ley común de entidades sin fines de lucro, y entonces ahí comenzó a andar esta institución. Luego, 3 años más tarde, en 1967, entonces se dictó un decreto presidencial diciendo que es una entidad oficial, ¿verdad?, de carácter autónomo y que tenía la misión fundamental de proyectar la idea de Duarte, independientemente de esto, la obra del patricio, y dar a conocer y resaltar el ejemplo de lo que fue su vida, a partir de que Duarte es un referente ideal, un referente atinado y siempre válido, por cuanto dio el ejemplo de desprendimiento con la disposición de bienes de la familia para la causa patriótica, el ejemplo de pulcritud y honestidad a rendir cuentas y, por supuesto, la integridad, ¿verdad?, como persona acabadamente honesta y como un hombre con un carisma
y una inteligencia fuera de lo común. ¿Por qué? Fuera de lo común porque Duarte fue un visionario. Para Duarte plantearse una república a partir de la realidad dominicana y de esa ocupación grosera, militar, haitiana, que tenía un dominio total de la isla, y con la realidad de que nosotros la principal ciudad era muy pequeña. Santo Domingo apenas estaba comprendido por lo que es hoy la calle Palo Hincado, la avenida Mella por otro lado, calle Las Damas, avenida del Puerto. Ese pequeño espacio era la gran ciudad. Y plantearse una república, es decir, ya no la nación que éramos, sino hacer el tránsito de nación a Estado, con un gobierno propio e independiente. Solo podía una mente privilegiada concebir eso. Por eso, los conservadores, Santana, Buenaventura Báez, Bobadilla y Briones, ninguna de esa gente pensó jamás que era posible que llevando conciencia a un pueblo, ese pequeño pueblo podía asumir una idea y defenderla a extremo tal que eso viabilizó la lucha patriótica, el esfuerzo independentista y la defensa de lo conquistado, porque lo duro fue después de la proclamación, porque fueron entonces, a partir de ese momento, 12 años de guerra sin cesar para consolidar la independencia nacional. De 1844 a 1856 fue una treintena de acciones armadas expresadas en batallas, combates y encuentros armados de trascendencia. Y eso fue posible gracias a esa visión, al Duarte plantearse desde la Trinitaria, sembrar conciencia en el corazón y la mente de la gente para que esa gente estuviera en condiciones de valorar los conceptos de soberanía, libertad, independencia, libertad, dignidad humana, porque todo eso estaba contenido en ese pensamiento que lo expresó Duarte ya en su proyecto de constitución política del Estado. Es decir, que este hombre tenía una visión extraordinaria. En su proyecto de constitución que se sitúa en 1843, ya Duarte habla de la carrera administrativa, de la carrera judicial, de lo que son hoy las garantías y los derechos fundamentales. Es decir, había que tener una singular visión y ser una persona excepcional para concebir todo esto que él concibió y que permitió realmente que los dominicanos fuéramos ayer y seamos hoy lo que somos, un pueblo con una determinación. Soberanos e independientes. Y así lo consignó y así ha sido, gracias a Dios. ¿Qué hace el Instituto Duartiano para mantener vivo ese nombre de Juan Pablo Duarte? Bueno, precisamente a partir del momento mismo en que en el 2001 se creó la Ley 127.01, que ya le da fisonomía propia al instituto desde el punto de vista de la autonomía y de la independencia, ¿verdad? Y la hace como una especie de corporación de derecho público interno. A partir de ahí entonces comienza el instituto ya, por una ley y con esa fuerza, asumir. Amparado por una ley. Exactamente, asumir todo su rol. El rol de hacer la difusión, la proyección y la defensa, por supuesto, del padre de la patria. Entonces, esa disposición no solo establece la obligatoriedad de nosotros hacer el trabajo a través de la publicación de libros,
de folletos, de todo lo que tiene que ver con la imagen del patricio, el escudo nacional y los símbolos patrios en uso correcto y adecuado, póster, producción de videos, Documentales. la radioemisora Radio Patria, La Voz de Duarte, que es una emisora virtual, que es 24 horas de transmisión. Que es del Instituto Duartiano. Exactamente, y funciona 24 horas y cumple su segundo aniversario ya. Es decir que todo este esfuerzo se hace a través de esa disposición legal. Por eso, en lo que tiene que ver con los rasgos fisonómicos de Duarte, el instituto participa y tiene que autorizar una imagen con el patricio, siempre y cuando, ¿verdad?, esa aprobación esté basada en lo que son los rasgos fundamentales del padre de la patria. Lo que usted acaba de decir quiere decir que hay, por ejemplo, algunos bustos que se han hecho en memoria, ¿verdad?, y en honor, que pueden tener algunas diferencias. Sí, no solo bustos, también estatuas, retratos, ¿verdad? Toda esa obra que puede ser pictórica, que puede ser escultórica, sobre el padre de la patria, para ser proyectada o exhibida públicamente, debe tener una anuencia del tiene que Instituto tener la Duartiano. autorización del instituto. Por supuesto, la propia ley se encarga de decir al instituto que tiene que respetar siempre la libertad creadora del escultor o del pintor. Ahí es que radica la diferencia que mencionaba hace un momentito. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pero tiene que tener unos marcos específicos. Exactamente. Siempre, ya establecido por la institución. Sí. Siempre la imagen tiene que representar a Duarte de manera que un niño de 5 o 6 años identifique y sepa que ese es Duarte. Claro. Entonces por ahí va la cosa y eso es lo que permite que el trabajo nuestro se materialice y se realice en ese orden. Por supuesto, el instituto no es solo su junta directiva nacional, son los centros duartianos que están diseminados en todo el territorio nacional. ¿Cuántos centros duartianos hay? Yo desconozco eso, solo entendía que estaba el Instituto Duartiano acá en Santo Domingo. Hay más de 30 centros duartianos. Excelente. Que funcionan en los principales municipios. Y esos centros tienen el papel propio de la propia Junta Directiva Nacional. Nosotros abastecemos esos centros de materiales patrióticos, ellos organizan conferencias locales, nos llaman a nosotros cuando es necesario para ir a llevarles conferencistas. Claro. Proveemos todo material de proyección, incluyendo algunos insumos como las mismas ofrendas florales, pero también nosotros tenemos los llamados como organismos filiales duartianas, que son la representación del Instituto Duartiano en el exterior. Es decir, donde quiera que hay una representación importante. De la diáspora. Exactamente, de dominicanos en un lugar del exterior, pues ahí creamos una filial y esas filiales se asocian y participan con la representación consular y diplomática para rendir culto y tributo al patricio. Nosotros donamos bustos del padre de la patria que se destacan en esos países, en plazas públicas, en los mismos recintos diplomáticos, como lo hacemos también aquí, en espacios como parques, rotondas, etcétera, donde llevamos busto del padre fundador de la República y en ese lugar se le rinde tributo al lienzo patrio, la bandera nacional y, por supuesto, a su ideólogo creador que fue Juan Pablo Duarte. Dios, patria y libertad es el versículo bíblico que enarbola cada día nuestra bandera dominicana, donde ese visionario que usted menciona, que es nuestro patricio, nuestro fundador, nuestro padre fundador, pudo extraer de la palabra de Dios para plasmarlo en nuestra insignia tricolor. Hoy en día le rinde la juventud honor y honra
a este, Lema. a este lema y también a nuestra insignia, es decir, a nuestra bandera. Es decir, está llegando el Instituto Duartiano realmente no diría la palabra persuadir, sino más bien a instruir a la población dominicana y sobre todo a los jóvenes de hoy en día. Sí, mire, una de las conferencias que más proyección tiene desde el Instituto Duartiano con respecto al gran público es precisamente Duarte y la simbología patriótica. Y ahí precisamente enseñamos esos contenidos que tiene el escudo nacional, que tiene la bandera nacional y lo que significa el himno nacional. Entonces, que son nuestros símbolos patrios. Exactamente. Entonces, cuando se habla de esas palabras sacramentales, Dios, patria, libertad, que Duarte incorpora al juramento trinitario de 1838, y que en el tiempo esas palabras han sido asumidas por la patria nuestra, de manera que la propia Constitución de la República actual, en el artículo 32, ¿verdad? Acoge el escudo nacional, describe, ¿verdad?, el escudo nacional y habla de las palabras sacramentales, pero además el artículo 34 establece que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria, libertad. De ahí que se consagra a partir del año 2010 en la Constitución Dominicana esas palabras sacramentales. Como lema nacional. Lema nacional de los dominicanos. Wow. Entonces, en sentido general, los jóvenes rinden tributo a los símbolos todas las veces que deben rendirle tributo, en sentido general. Yeah. Hay un segmento de población que desconoce el valor y además la obligatoriedad de rendir tributo. Hay mucha gente que no sabe que cuando se interpreta el himno nacional en un espacio público y usted continúa caminando o no se descubre la cabeza cuando corresponde, claro, usted está incurriendo en un delito que se llama irreverencia, que comporta prisión y multa. Muchas veces quiero que usted repita eso. Quiero que lo repita, el señor presidente Wilson Gómez, doctor Wilson Gómez, porque es cierto, nuestros jóvenes, solo cuando están en espacios, bueno, en la universidad, en el colegio, en las escuelas, ¿verdad?, se rinde esta reverencia. Están sonando las notas gloriosas de nuestro himno nacional, se puede detenerse si está caminando, ¿verdad?, y descubrir la cabeza con las gorras, ¿no? Sí. Pero esto puede llevar a un delito de irreverencia, sí, claro, pero tiene una consecuencia que lamentablemente no se ejerce en nuestro país. Bueno, mire, había una viejísima disposición que establecía esto, pero no se aplicaba, pues se entendía que eso estaba derogado por el desuso por tantos años. Sin embargo, a partir del año 2019 existe la ley 210-19 sobre los símbolos patrios de la República Dominicana. Y es esa ley que establece las sanciones para la persona que no respete los símbolos de la patria. Es decir, que si una persona, un joven, está escuchando las notas del himno nacional y continúa el andar, puede ser detenido y encarcelado. Sí. ¿Qué tipo de sanción lleva esto? Mire, comporta prisión y multa, comporta de 15 días a un mes de prisión y multa de 1 a 5 salarios mínimos. Es decir, impresionante. Multa de 5 salarios mínimos, de 1 a 5 salarios. ¿Y cuántos días de prisión? 15 días a un mes. Bien. Simplemente por no detenerse. Por no detenerse. O no ponerse de pie frente de no a tener la izada reverencia, de no tener reverencia al símbolo, a los símbolos patrios. Claro. Entonces, ¿cuánto más una persona, y aquí voy a tomar algo cotidiano, lamentablemente, que toma la bandera dominicana y se la coloca en su cuerpo, comienza a hacer, lo hemos visto eso, ¿Se le han hecho sanciones a ese tipo de personas? Bueno, y ese es ultraje
y eso es sancionado todavía con sanciones mayores. Es decir, si yo estoy en un espectáculo Sí. multitudinario y yo, porque soy artista, tomo mi insignia tricolor, me la coloco en el cuerpo y comienzo a hacer cosas inapropiadas, Mire, llevando a ella conmigo, esto también trae consecuencias de multa. sí, mire, el lienzo nacional es un lienzo que pertenece al pueblo dominicano. Y un artista puede exhibir la bandera, puede asumirla, Claro, puede enarbolarla, puede enarbolarla, puede inclusive hasta cubrirse aquí, ¿verdad?, en lo que es el hombro. Más de ahí no, Ya. porque cualquier otro uso ya deviene en una, ya no, Irreverencia. una irreverencia, ya ahí viene el delito de ultraje, que es más agravado. ¿Te das cuenta? O sea, ¿Qué consecuencia tiene el ultraje? bueno, a si los ya el símbolos ultraje a la patrios? prisión es mayor, va de 1 a 3 meses de prisión y los salarios van de 5 a 20 salarios mínimos. Y si hay reincidencia, se duplica la sanción. Ahí la responsabilidad recae sobre el Ministerio Público, que tiene que hacer la persecución, por cuanto la propia ley dice que el fiscalizador, que es la representación del Ministerio Público en el juzgado de paz, es quien hace la persecución. Y la aplicación de la sanción la formula, ¿verdad?, el juez competente, que es el juez de paz. La ley prevé ese tipo de sanción para toda persona que no observa el mejor tratamiento a lo que son elementos esenciales de la dominicanidad. Es impresionante cómo vemos la mala educación, por no llamarle de otra forma, ¿verdad? Bueno, Y sí, el la tendencia delictiva, porque claro. esos son delitos. Y los que cometen Quise esa llamar acción, mala educación para no, pero ciertamente sí, es un delito. son delitos y el que comete el delito es un delincuente. O sea, sencillamente eso. Esa es la realidad. Entonces, Yo me sonrío porque ciertamente es así. ¿eh? sí, El que comete un delito claro, es un delincuente. claro, claro. Pero nuestra sociedad, lamentablemente, no lo ve de esa forma. ¿Qué está haciendo el Instituto Duartiano? Voy a sacar un poquito el tema de los símbolos patrios, pero para tener esa reverencia real a nuestro patricio, a nuestro fundador, Juan Pablo Duarte. Solo con llevar las charlas a la escuela, a los centros de estudios, tal vez no es suficiente. Estoy leyendo esto, me encanta, de verdad. De hecho, es el boletín del Instituto Duartiano. Esta tiene una edición cada qué tiempo. Eso es una edición semestral. Son 2 publicaciones al año. 2 publicaciones al año, así es. Por lo menos, a veces son 3. Y justo en esta época, ¿verdad?, donde vamos a conmemorar el 210 aniversario del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Hay una nota acá que yo quiero leerla y dice: hoy, aquí y ahora, queremos proclamar con fuerza, en nombre de todo el pueblo dominicano, que no hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití, ni aquí en nuestro territorio dominicano, ¿verdad?, ni allá en el suyo. Esto es parte del pensamiento que se está, no diría distribuyendo, que se está entregando, que se está trabajando en esta institución. Y escuchando al vicepresidente, el doctor Grullón, hace un momentito, pues él nos contaba toda la historia del arduo trabajo de un joven de 16 años que tomó un barco y que vino con una mentalidad diferente, vino con ese valor histórico dentro de que tengo que hacer algo por mi patria. Así es. Así Entonces, hoy en día, ¿a quiénes llega este boletín? Que cada 6 meses ustedes pueden distribuir y entregar. De verdad que leí un poquito, no le voy a decir que lo he leído todo, porque de hecho lo tengo hoy en mis manos, pero justamente este párrafo caló en mi corazón porque ciertamente es la voz de Duarte, porque es lo que tenemos que hacer hoy en día. No podemos dejar que el trabajo que se hizo hace años
de nuestra dominicanidad, de ser libres, independientes y soberanos. Hoy día conocemos la historia, estamos viviéndola. ¿Cómo podemos nosotros honrar ese legado? Bueno, por supuesto, la defensa sigue siendo la misma. Es decir, ningún país del mundo ha tenido que luchar tanto por preservar su independencia como la República Dominicana. Todos los países que lograron independizarse están tranquilos y hacen su vida normal y ya consiguieron esto y ya luchan por la superación y nada más. Aquí tenemos que compartir una lucha por la superación, por el crecimiento, por el desarrollo y al mismo tiempo una lucha para defendernos, porque siempre ha estado en peligro nuestra soberanía, la dominicanidad y la soberanía. Así es. Hay momentos históricos, como los momentos actuales, donde la situación se agrava y tenemos ahí una situación muy difícil que el país tiene que lidiar con ella. Entonces, pero siempre procurando que la comunidad internacional, que la diplomacia internacional, que la prensa internacional y que conozca la realidad. Claro. Y sepa que el pueblo dominicano es un pueblo generoso, que lucha día a día, que se esfuerza por superarse, que ha sabido unirse en la consecución de un propósito, el fortalecimiento democrático, el comprender que cada quien tiene derecho a pensar de una manera y que ese pensamiento tiene que ser respetado por cada quien. De modo que eso permite el crecimiento, eso permite el afianzamiento de lo conquistado y además propicia las condiciones para un mejor país. Hay cosas pendientes en el país, nosotros queremos firmemente mucho en la formación. Nosotros entendemos que la moral y cívica, la enseñanza de la Constitución en las escuelas, los esfuerzos para que la historia se conozca en los mejores términos. Así es. Bueno, nosotros tenemos como Ministerio de Educación las cátedras ciudadanas Sí. que está llevando la historia a las aulas. Exactamente. Nosotros creemos que hay que comenzar a valorar inclusive más a la mujer dominicana a partir de la historia, a partir de tantas heroínas Así es. nacionales y mártires nacionales que no han sido objeto del debido reconocimiento, que la población no las advierte, que esos ejemplos están por ahí, perdidos, sin que se les saque el brillo y se presente esos ejemplos a los hombres y mujeres de la patria. Porque hay mucha gente que desconoce los aportes de la mujer en el proceso libertario, que fue determinante, que fue importante. No fue solo que confeccionaron los primeros ejemplares de la bandera nacional, muchas de ellas. Claro. No fue solo que fabricaron municiones o balas. O que la llevaban dentro de sus faldas. Que las transportaban, que contactaban a los grupos de patriotas, que entonces no había comunicación a distancia, y era la mujer dominicana la que llevaba las informaciones para que esos grupos se entendieran y pudieran obrar adecuadamente, actuar en el momento preciso. No fue solo que curaron enfermos, es que también intervinieron activamente, formaron sus hijos, le dieron los hijos a la patria, cargaban agua para enfriar los cañones. Hoy hay madres que hacen eso. Claro. Me gusta eso, es decir, esas madres heroínas, ¿verdad? Sí. Muchas desconocidas, ¿no? Sí, sí. Formaban sus hijos para la patria. Formaban sus yo soy hijos. madre de 3 Sí. y tengo que reconocer y me hago una mea culpa, pero hablamos de la patria, hablamos de nuestros patricios, hablamos de nuestros fundadores. Lamentablemente en el colegio, Sí. los días de su natalicio, pero se olvida en el resto del año. Es decir, ¿cómo una madre, y aquí me pongo yo como ejemplo, puedo yo hacer eso? Educar a mis hijos para la patria, con valores, por el amor propio, pongo un paréntesis, por el amor al país, por el amor a los principios, con amor a los símbolos patrios. ¿Estoy yo educando para la patria? Mire, con frecuencia aparece
en un hogar una maestra, un maestro. Y esos maestros suelen estar comprometidos con esos valores. Los padres que traen aquí los niños, por ejemplo, al Instituto Duartiano, al museo, cuando hacen el recorrido, que ven todo lo que hay aquí como piezas museográficas, que advierten los pasajes. No, esa en 13 exhibición dioramas. de cera, eso es maravilloso. Yo lo hice el recorrido con mis hijos. Exacto. Es maravilloso. Salen impactados. Así es. Entonces aquí se libran esfuerzos para administrarles lecciones cívicas y patrióticas a esos niños. Cuando un padre hace eso, ya está marcando al niño, le está indicando un camino patriótico. Él sale de aquí con el convencimiento de que vale la pena luchar por la patria y hacer sacrificios por la patria. Yo creo mucho en las escuelas. Las jornadas que realizan las escuelas de todo el país, nosotros que caminamos las escuelas, que vamos a dar conferencias, que sabemos los concursos que se hacen en este periodo, pero en todas las efemérides patrióticas, lo que se diseña, los murales, la participación de ellos, las obras que ellos improvisan y hacen tan atinadamente con un contenido impresionante. Así es. Ese es un gran trabajo. Y ahí está, todavía se preserva eso. Lo que nosotros sí quisiéramos es que se asumiera la moral y cívica como materia. Como estaba anteriormente. Con las mismas características con que se asumen las matemáticas, la lengua española, las ciencias naturales, etc. Que el estudiante pueda recibir una especie de vacuna social, de manera que pueda resistir las tentaciones del mañana cuando ocupa una función pública. Porque uno habla por uno mismo y dice, como yo fui formado para no asumir lo ajeno, para ir a una función pública y manejarme dignamente, para hasta renunciar a las ventajas que yo entienda que aunque puedan ser legales no son justas. Cuando usted hace eso es porque usted ha recibido una buena formación, y la buena formación es esa vacuna que le permite resistir las malas influencias del medio, ¿verdad? O las tentaciones humanas que se puedan generar con ocasión de usted manejar intereses ajenos. Yo creo que eso es válido y que pensando bien en eso, no es posible ninguna reforma importante en el país, porque el futuro maestro, el futuro profesional, el futuro policía, el futuro juez, el Ministerio Público, el comunicador, todas esas personas serán mejores ciudadanos en la medida en que se hayan formado, ¿verdad?, en la escuela, con la materia moral y cívica, con la enseñanza de la Constitución, con la enseñanza de los valores. Así es, saber no ocupa espacio. Exactamente. ¿Cómo recordamos hoy día, a 210 años después del natalicio de nuestro fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte? ¿Cómo lo recordamos? Mire, como el referente más elevado de la patria. Qué bello. Como el activo humano más refulgente, como el dominicano de gloria más pura, como dijo don Emiliano Tejera, como el ejemplo de dignidad, de vergüenza, de desprendimiento, de ética. El que se mire en Duarte, se mire en la patria y en consecuencia puede asumir una conducta como está requiriendo el país para un mejor futuro y para una mejor sociedad. Excelente. Gracias, doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Seguimos con más en Hablemos de Historia. Y conocimos todo lo que hace el Instituto Duartiano para mantener vivo el legado histórico de Juan Pablo Duarte. Gracias al doctor Wilson Gómez, nuestro presidente. En otra entrega de Hablemos de Historia conoceremos más de la historia de nuestros héroes aquí en Hablemos de Historia.